Ahora sí, qué gozo es estar una vez más con ustedes en esta nueva semana, en este nuevo día, donde podemos estudiar una vez más la palabra de Dios. Probablemente se dieron cuenta los que estuvieron desde temprano que tuvimos algunos inconvenientes. Por lo tanto, voy a pedirles que puedan darme feedback si se está escuchando, si no se está escuchando, para poder comenzar este estudio de la palabra y poder de alguna forma poder compartir toda esta enseñanza de esta maravillosa epístola del apóstol Santiago. Me dicen que se escucha perfecto en Temuco, así que genial. Eh, bueno, pudimos resolver estos pequeños inconvenientes. Así que ahora sí, recuerde comentar, dar me gusta, compartir con otros esta transmisión para que juntos podamos crecer en el conocimiento de Dios y también poder crecer juntos en la comunión. Qué lindo es poder compartir la palabra de Dios y estar juntos unánimes una vez más. Quiero darles un par de minutos para que puedan conectarse, para que puedan estar juntos. Como ya dije, estar dando su opinión, qué le ha parecido hasta aquí los estudios bíblicos y de alguna forma que llame a su familia, a los que están en su casa, a los que están en otro lugar, para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Bueno, las semanas anteriores hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y hoy vamos a empezar con la epístola de Santiago. ¿Por qué la epístola de Santiago? Bueno, por varias razones. Una es porque varios votaron por esta epístola. Eso no quiere decir que las que propusimos antes no se vayan a dar. De hecho, las vamos a dar a continuación. La epístola de Gálatas y Romanos también. No sé en qué orden aún, pero ahí vamos a estar dándolas. Y son epístolas que son de alguna forma muy sinérgicas, que son muy complementarias y por lo tanto espero que sea de bendición para todos los que están conectados y pueden a esta hora de la noche, siendo las 8:32, empezamos un ratito después, por algunos inconvenientes, que podamos juntos celebrar la obra de Dios y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Le invito a que podamos orar juntos antes de partir y, ¿por qué no?, también agradecer que pudimos resolver los inconvenientes. Así que le invito a orar donde usted está y que si quiere seguir también teniendo este tiempo para compartir con otros lo que estamos haciendo, tiene plena libertad. Oremos al Señor. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos por tu obra, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por este tiempo que podemos estar conectados a través de este medio para juntos una vez más escuchar tu voz, para juntos una vez más compartir lo hermoso que es escucharte, Señor. Te ruego que este tiempo sea para cada uno de mis hermanos y para mí también un tiempo donde escucharte, un tiempo donde ser bendecido, un tiempo para celebrar tu nombre y celebrar tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que este tiempo que viene pueda ser para cada uno de nosotros un tiempo hermoso. Así que vamos a partir inmediatamente con esta epístola eh, y que juntos podamos entender lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y nosotras. Eh, Le invito a que si usted tiene algún comentario, algo que decir, lo puede ir haciendo. Yo al final voy a estar dando lectura porque no estoy viendo Facebook, sino que estoy viendo en realidad las diapositivas para poder saber qué es lo que están viendo ustedes. Entonces vamos a empezar este tiempo con una introducción, no solamente a esta epístola,
sino que a todas las epístolas, porque supongo que no todos tienen un conocimiento acabado de lo que es una epístola. La gran mayoría de nosotros entendió desde hace muchos años que las epístolas son algo así como, diríamos, una carta. Sin embargo, hay algunas diferencias que hay que hacer notar en todo esto. Una de ellas es que las epístolas tienen una estructura muy grande y muy marcada. Es decir, las epístolas tienen un formato, podríamos decir que está muy grabado y donde más se nota son en las epístolas paulinas. Sin embargo, en esta epístola de Santiago también es muy marcada. ¿Dónde se encuentra esta epístola del apóstol Santiago? Bueno, sabemos que la Biblia tiene dos grandes divisiones que son muy conocidas, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Estas dos grandes divisiones a su vez se pueden dividir en 5 grandes partes. En el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, los libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Ahora, este no va a ser el ámbito de nuestro estudio, pero solamente decir que el Antiguo Testamento en su gran mayoría son casi todos libros muy poéticos y que todos ellos a su vez son considerados profetas. Por otro lado tenemos el Nuevo Testamento, donde están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos Hechos, que es un libro también histórico, los libros o epístolas paulinas, que son también epístolas como las epístolas universales, que son todas las que no son paulinas, y también el Apocalipsis. Entonces, nuestro estudio se va a centrar en la epístola de Santiago, que está dentro de las epístolas universales. Ahora, ¿qué es una epístola? Es la forma más personal que hay de escribir. ¿Y por qué la forma más personal de aquel tiempo? Por supuesto que no estamos diciendo que sea hoy la forma más personal que hay de escribir, porque este es el formato que se usaba cuando un papá le escribía a un hijo, cuando alguien conocido le escribía a otra persona cercana. Ahora, hay una multiplicidad de tipos de epístolas. No vamos a entrar en esos detalles, pero muchas de las epístolas que están en la Biblia son epístolas de amistad. Hay otros tipos, pero generalmente en la Biblia vamos a encontrar que son epístolas de amistad. Por lo tanto, vamos a decir que esto es una de las formas más importantes que hay de la cercanía. Estas epístolas, o si se les quiere llamar carta, aunque no son propiamente tal carta, dejan ver claramente a los autores de ellas y su relación con él o los receptores. Ahora, quiero detenerme un poquito aquí para decir algo muy importante. Por esta razón, la que acabo de enunciar es que no se puede dejar de entender de una forma exegética. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que yo no puedo dejar de escuchar y entender lo que estas epístolas quieren decir en un principio. Hay que escuchar al autor, no solamente como lo escuchamos hoy o como lo leemos hoy, sino qué es lo que quería decir a los receptores originales y cómo los receptores originales escucharon estas palabras. Doy un ejemplo. Para nosotros decir firmes podría ser muchas cosas. Una pared es firme, qué sé yo te digo la firme, podría significar muchas cosas. Pero cuando el apóstol Pablo le habla a los filipenses, que es una comunidad de soldados, una comunidad militar, estar firmes para ello tiene un trasfondo y un significado militar. Por lo tanto, nosotros debiéramos escuchar
lo que ellos escuchaban e investigar por lo tanto. Entonces las cartas o epístolas dejan ver claramente a los autores por su vocabulario y lo que ellos pensaban de ese vocabulario y su relación con él o los receptores. Porque por otro lado también podemos ver sus emociones y cómo ellos se relacionaban. Pablo le escribe a Timoteo en una forma no solamente amistosa, sino muy cariñosa. Le llama hijo en la fe. A Tito lo trata de otra forma un poco distinta. No es que sea más áspero con él, sino que por el contrario está teniendo una relación más de partner o de iguales. Por lo tanto, hay que ver este tipo de relación que nos va a hacer de alguna forma ver lo que el autor quiere decir realmente. Ahora, respecto al formato al cual hacía mención, tenemos que, por un lado, está el saludo. Y esto es algo preliminar. Nosotros cuando enviamos una carta formal, tenemos también ciertas estructuras. Por ejemplo, está el membrete, el lugar, ¿cierto? Yo hoy escribiría Santiago 21 de abril de 2020 y luego diría señor tanto, señora tanto, apreciado, querido, algo, y luego presente. Bueno, este saludo para los receptores originales en el primer siglo era un poquito distinto y manifestaba el tipo de relación y esta persona se presentaba y decía qué pensaba también del receptor o los receptores que estuvieran como destinatarios. En segundo lugar, muchas veces, no solamente en la Biblia, porque hay que tener muy en cuenta que este no es un formato de Biblia, sino que es un formato que usaba toda la cultura helenística, es decir, toda la cultura del primer siglo. Y había una oración por salud de los destinatarios. Ahora, lo que vemos en la Biblia es que se hace en el nombre de Jesucristo hacia el Padre. Pero en otras circunstancias, otro tipo de epístola que no son palabra de Dios, se hacía en el nombre de otros dioses o invocando a alguna deidad. Luego viene las gracias a Dios. Yo probablemente creo que algunos de ustedes van a recordar que en las epístolas, en el capítulo 1, muchas veces dice, doy gracias a Dios por su conducta, por su fe, por su testimonio. Pablo es mucho de decir esto, pero también en las demás epístolas está esto. Luego tenemos el cuerpo principal. Y aquí el autor ya está diciendo lo que quiere decir. No solamente una cuestión de estilo, de formato, de forma, sino que en este cuerpo principal es el tema a tratar. Y luego, finalmente, hay un saludo final y o despedida. En el caso de Romanos, tenemos que el apóstol Pablo dice, saluda a los de la casa de tanto, recuerdo a tales personas, también dale mi saludo, y una despedida que en el caso de la Biblia casi siempre es con una bendición. Ahora, además de esto, de este formato y de ser un tipo de escritura muy cercano, ¿qué es una epístola? Bueno, quiero responder esta pregunta con los dichos de Maximiliano Gallardo, un excelente maestro de la palabra de Dios que hoy lamentablemente está en Estados Unidos, y digo lamentablemente porque no está en Chile y es un chileno. Es penoso eso en el sentido de que podríamos tenerla acá dando cátedra, pero bueno, gracias a Dios porque él también lo está usando allá. ¿Qué dice Maximiliano Gallardo respecto a las epístolas? Dice, son como ventanas. ¿Por qué dice esto? Porque nos permiten observar la vida de las primeras congregaciones cristianas. Lo que está queriendo decir es que como que alguien se parara fuera de una ventana de una casa y mirara lo que están haciendo esas personas. De alguna forma los conocería. Si alguien lee Primera de Corintios va a darse cuenta que había desorden, que había algunos tipos de pecados. Es como estar mirando desde fuera porque uno no puede comentarle nada a ellos.
Son documentos, sigue diciendo Maximiliano Gallardo, ocasionados por situaciones puntuales. No es que un día en la mañana Santiago se levantó y estaba aburrido y dice, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? Bueno, voy a escribir una epístola. No, sino que esto es por situaciones específicas que estaban ocurriendo que necesitaban una resolución o porque se quería comunicar algo muy específico. Dice entonces Maximiliano Gallardo, nos introducen a las luchas, errores y aciertos de las iglesias del primer siglo. Esto está en la revista Conozca en internet. Entonces, resumiendo, es como si alguien pudiera escuchar la conversación que otros están teniendo y solamente una parte, como que alguien estuviera viendo a alguien que estuviera hablando por teléfono, pero no puede escuchar, en este caso a los receptores, pero sí al emisor. En este caso sería Santiago el que está al teléfono diciendo ciertas cosas a la iglesia del primer siglo. Pero aquí se dejan ver cuáles son los errores, las virtudes, cuáles son los aciertos y desaciertos de la iglesia primitiva. Y aunque en general son de fácil comprensión, porque son muy fáciles en su lectura, son muy fáciles en su redacción, tienen una dificultad y es la que mencionaba, es que se escucha solo un lado de la conversación. Y uno a veces puede tergiversar algo porque escucha solamente un lado. Entonces, por esta razón es tan importante la ocasión y el contexto. ¿Por qué se escribe? Ya dijimos, no es porque un día está muy desocupado el escritor bíblico y no tenía nada más que hacer. Por el contrario, Dios ha provisto que el autor vea que hay una necesidad de escribir y también hay un contexto en el cual se desarrolla toda esta trama. ¿Por qué se necesitaban entonces en general las epístolas, no solamente la de Santiago? Porque había que enseñar de forma continua a quienes estaban a cargo de la iglesia y a cada congregación. En el caso de los tesalonicenses, Pablo se va muy pronto, probablemente luego de 3 meses, cuando llegó ahí, se va y deja personas a cargo. Entonces estas personas probablemente eran muy nuevas, no tenían todo el conocimiento. Tiene que estarles hablando permanentemente. Además, las congregaciones necesitaban escuchar, por un lado, aliento para crecer y por el otro lado, que estuvieran de alguna forma no restringiendo, sino que encaminando a la iglesia hacia lo que Dios quería. Se necesitaba corregir, reprender y mostrar la correcta identidad del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no tiene que ver con culturas, pero a pesar de ellas, los que las componemos, cargamos con una mochila que es nuestra cultura y no nos vamos a deshacer de ella. Por lo tanto, vamos a creer que ciertas cosas que son propiamente culturales deben darse o no en el ámbito de la religiosidad que vivimos. Ahora, este pueblo de Dios no debe sufrir modificaciones en su actuar y en su conocimiento. Dicho de otra forma, el mensaje del Evangelio no es transable por la cultura en los aspectos prácticos y doctrinales. Además, las epístolas reflejan el verdadero y sincero interés del escritor por los receptores de ella, sobre todo después de periodos largos de tiempos ausentes, con esta comunidad que está haciendo recepción de esta epístola. De alguna forma, las epístolas nos muestran a una iglesia que no está exenta de problemas, ya sea pecado, ya sea sufrimiento, tienen problemas, pero que sin embargo lucha, siempre ha luchado la iglesia por mantener su pureza doctrinal y moral, es decir, el conocimiento, la pureza doctrinal y la conducta, todo lo que ello involucra. Ahora, quiero hacer una distinción en esta epístola de Santiago. La gran mayoría de las epístolas tienen, diríamos, la primera parte donde es muy teórico y luego en la segunda parte, sobre todo en las epístolas paulinas, es muy práctico. Pero en esta epístola en específico es prácticamente
solo lo cotidiano, lo que hay que vivir, la práctica de la fe. Diríamos en lo aplicativo de lo que ya se sabe. Y está muy ligado al mensaje del Señor en los evangelios. Luego vamos a estar viendo algo de esto. Las características de la epístola, y solamente como en forma de enumeración, fueron escritas por situaciones puntuales que ameritaban una rápida solución o respuesta. Ya lo hemos dicho, en el caso de los corintios eran su pecado, en el caso de los efesios era hablar de esta revelación que Pablo había tenido y que era necesario que los efesios la escucharan. También sucede lo mismo con el caso de los colosenses. Y no eran escritas en medio de una meditación muy profunda, ni con mucho tiempo de preparación, sino que se hacían rápidamente. Por otro lado, en segundo lugar, el escritor estaba pensando en el receptor o en los receptores, no en nosotros que vivimos en el siglo XXI. Y por eso es necesaria la correcta interpretación. Probablemente, y también ligado al punto número 2, nosotros hemos leído muchas veces la Biblia de esa forma, como que nos estuviera hablando directamente a nosotros. Por eso es tan necesaria la interpretación para poder comprender primero lo que el receptor original y el autor original querían decir y estaba escuchando para nosotros poder hacer aplicaciones para el siglo XXI. En tercer lugar, la mayoría fue escrita por amanuenses, por secretarios, gente que iba tomando nota, con la firma del autor. Es por esto que encontramos escritos paulinos que dicen: esto lo escribo de mi propia mano. No es que toda la epístola lo haya escrito de su propia mano, sino que probablemente alguien iba tomando nota, y por eso vemos alguna diferencia entre una epístola y otra. Y luego este es el pensamiento del autor bíblico. Entonces, entrando en materia ya de la propia epístola, vamos a tener esta estructura. Este bosquejo no lo va a encontrar en ninguna parte porque se encuentra solamente en una exégesis que hice yo. Por lo tanto, supongo yo, porque lo compartió en alguna oportunidad, no debiera estar en ninguna otra parte. Entonces yo he dividido este libro en 5 partes grandes. Luego vamos a entrar en detalle en cada una de estas partes. Y la primera sería el saludo y prueba del creyente. Va muy relacionado todo lo que dice el autor con las pruebas del creyente. Por eso no los desligué una de otra. Luego, ya entrando en materia propiamente tal, la palabra, la religión y la fe. En tercer lugar, la sabiduría, obras y obediencia. Cuarto lugar, exhortación a la vida práctica. Quinto, exhortaciones finales. Entonces, en estos 5 grupos se va a dividir toda la epístola que estamos estudiando, por un lado, pero por otro, hay que decir, sin embargo, que va Santiago revolviendo una cosa con otra. No es que solamente, por ejemplo, en la parte 2, capítulo 1, 19 al 3, 12, solamente allí hable de la palabra, la religión y la fe, sino que se va entremezclando con otras partes porque lleva hilos todo lo que va diciendo. Y esto se relaciona, por ejemplo, con el capítulo 5 y con el capítulo 4 en esta vida práctica y en las exhortaciones finales. Recuerden lo que ya les dije en el capítulo 1, recuerden lo que ya les dije en el capítulo 3. No lo dicen de esa forma, por supuesto, porque no se escriben con capítulos ni versículos. Pero lo que está diciendo el autor es que todo esto es una misma cosa. Ahora, hablando del autor propiamente tal, esto es uno de los libros que ha sido menos cuestionado en cuanto a su autoridad y en cuanto a su autoricidad. Es decir, ¿quién es el autor de la epístola de Santiago? Pocos han cuestionado que sea Santiago, el hermano de sangre o medio hermano, si usted lo quiere ver así, el hijo de María, que sea el autor de esta epístola, el apóstol Santiago. Ahora, la epístola nos muestra cómo se considera a sí mismo el autor, independiente de si es o no el Santiago que nosotros creemos que es el hermano del Señor o medio hermano del Señor. Él se considera a sí mismo un siervo de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Un esclavo, un doulos,
alguien que estaba y vivía para servir a su Señor. Luego vamos a entrar en detalle de esto, pero creo que es muy decidor que un hermano de alguien diga esto. Yo jamás diría que soy el esclavo, el siervo de uno de mis hermanos, y menos que Dios, porque los conozco y ellos me conocen a mí, tampoco dirán eso de mí. Eh, por lo tanto, es muy fuerte que el autor de esta epístola haga esta confesión. Él es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Considera, además, en esta humildad que presenta el autor de la epístola, a los receptores como hermanos. No se presenta como alguien que tenga autoridad, ni siquiera como lo hace Juan, como un anciano entre ellos, o como lo hace en tantas ocasiones Pablo, porque también se considera un dulos, un esclavo, sino que se presenta como uno más de la comunidad. Y esto está también en prácticamente toda la epístola. Mis amados hermanos, mis queridos en la fe, mis consiervos. Se muestra como ejemplo de fe, pero a través de hechos. Véanme cómo lo he hecho yo. Y creo que esto es muy decidor. Santiago, como es descrito en otras partes de la Biblia y también en otros libros históricos, se describe como alguien muy devoto. Por ejemplo, se menciona en algunos libros como de la patrística, perdón, que tenía callos como de camello por tanto orar. Un hombre muy devoto que se dedicaba prácticamente en toda su vida a la oración. Entonces él se muestra como ejemplo de lo que está diciendo. No solamente está siendo un padre gatica que predica y no practica, sino que va más allá. Véanme a mí. Y de alguna forma esto ya lo hemos visto en algunas otras partes de la Biblia. Pablo lo dice en palabras muy simples, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Se le atribuye la epístola a Santiago, entonces, el hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén. Él nunca se mueve de Jerusalén y que fue incrédulo hasta la resurrección del Señor. Es decir, mientras duró el ministerio del Señor de 3 años, 3 años y medio, este autor no cree en Jesucristo como Señor y Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que se le apareció a Santiago y que ahí, en esa aparición de Jesús, este se convierte. Lo vemos, por ejemplo, en Primera de Corintios, en Hechos, capítulo 1 y capítulos 15. Aquí, como ya es muy sabido, está el Concilio de Jerusalén. En este discurso, Santiago toma la palabra y él dice que Dios llamaría a otros pueblos para luego dar la oportunidad a que Pablo y Bernabé contribuyan con este ministerio que Dios les había dado. Por lo tanto, es una persona influyente dentro de los apóstoles, porque generalmente en la comunidad judía se le daba la palabra al de mayor importancia primero. Por otra parte, si creemos que Santiago, el anciano de la iglesia de Jerusalén y hermano del Señor, escribió esta epístola, tendríamos que fecharlo, y aquí estamos hablando de cuándo se escribió, antes del año 62, porque Josefo, el historiador judío, relata la muerte de Santiago, lapidado, en la fecha del año 62. De hecho, la muerte de Santiago es tremenda. Este hombre devoto de Dios es lanzado desde el pináculo del templo, desde lo más alto, donde en algunas escenas está el mismo Señor siendo tentado en los evangelios. Desde allí lo lanzaron hacia abajo muchos metros. ¿Y sabe lo que le pasa a este Santiago según el relato de Josefo? No muere, no muere, no muere.
Este tiene varias vidas. Bueno, en ese mismo día es lapidado por los judíos porque no hallaban qué hacer con este personaje, porque muchos creían al ver la conducta y la fe de Santiago, no solo por lo que decía, sino por su intachable conducta. Entonces vemos que Santiago escribe desde la perspectiva más práctica. Ahora, ya hemos dicho que no se cuestiona tanto a este libro en la historia eclesiástica, pero hay un personaje que todos nosotros consideramos como muy importante en la historia de la iglesia, que sin embargo desaprueba este libro como canónico y como un libro que es palabra de Dios. Y me refiero a Lutero. Lutero creía que este libro no podía haber sido palabra de Dios. ¿Y por qué decía esto Lutero? Que es muy comprensible cuando uno entiende el trasfondo. Lo que pasa es que Lutero está luchando en contra de ver la salvación como algo que se gana a través de las obras. Y Santiago tiene mucho de hablar de las obras. Ahora, ¿cómo compatibilizamos esto de que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, como dice el propio Pablo en la epístola a los romanos? ¿Cómo compatibilizamos con lo que está diciendo Santiago, que habla prácticamente solo de hacer obras? Bueno, es muy fácil. Santiago no está diciendo que la salvación se gane a través de las obras, sino que está diciendo que la vida del que ya ha sido salvo ha sido transformado de tal forma que vive haciendo la obra de Cristo. Porque Cristo ya vive, ya mora a través de su espíritu en los creyentes, es que estos son transformados y por lo tanto tienen una nueva vida. Entonces, no debemos entender como que este libro nos está diciendo cómo ganar la salvación, sino cómo se vive para los que ya han sido salvos. Muy probablemente el emperador al momento de la escritura de esta epístola era Nerón, y ya sabemos que este fue un tiempo muy difícil en la historia de la iglesia, como lo fueron los 3 primeros siglos. La misma epístola, sin embargo, no nos arroja mucha luz acerca del contexto histórico de su escritura, ya que sin hacer mayores preámbulos, sin darle mayores vueltas a lo que había estado pasando, inmediatamente el autor va derecho a decir lo que tiene que decir y tratar los asuntos directamente. Era algo muy urgente, parece, para el escritor decir lo que tenía que decir. Santiago no hace ningún esfuerzo por rebatir ideas religiosas o equivocadas. No se va a lo teórico. No es doctrinal esta epístola, al contrario de la gran mayoría de las demás epístolas. No va a debatir nada, ustedes dicen esto, han escuchado esto otro, pero yo les digo esto. No, sino que les dicen, así se hacen las cosas. Se dedica directamente a la exhortación a una vida práctica del Evangelio que tenga obras, frutos de la fe y de la santidad. Dicho de otra forma, se puede reconocer que el autor inspirado habla acerca de la sabiduría. ¿Por qué digo de la sabiduría si la sabiduría para algunos es muy intelectual? Porque Santiago, un hombre judío, le escribe a una comunidad, recordemos que él es pastor en Jerusalén, muy judía también. Entonces, ¿qué es lo que es sabiduría para el judío? Ellos pintaban la vida como un camino, y en este camino podían haber tropiezos, piedra en el camino que le hicieran tropezar, cosas en el camino que le hicieran decaer. Y ser sabio no es saber más intelectualmente, sino es saber vivir la vida de acuerdo a lo que Dios tiene como parámetro. Por eso que la sabiduría es muy práctica para el judío. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Esta sabiduría no es terrenal, esta forma de vivir no es terrenal, y que debido a la fe en el Señor debe ser transformadora. Esta fe es transformadora de tal forma que lleva a las personas que reciben la verdadera fe a vivir en las obras de Dios. Entonces, estas buenas obras no le pertenecen,
sino que le pertenecen a Dios mismo. Ahora, vamos a hablar de la ocasión. ¿Y qué es lo que es la ocasión? La ocasión es por qué se produce esta epístola. Santiago estaba preocupado por los que llama los cristianos de otras partes. No, él estaba en Jerusalén, por lo tanto, son los de la dispersión, como dice en Reina Valera, los que no estaban en Jerusalén, ya que habían sido dispersados por las persecuciones. Es decir, los cristianos que habían sido cristianos en Jerusalén, probablemente muchos de ellos judíos, que habían sido dispersados por las persecuciones que se estaban dando. Luego, tenemos que en esta misma ocasión, su preocupación era la misma que habían tenido en el Antiguo Testamento los profetas, que la iglesia no apostatara, no viviera una vida distinta a la que Dios quería para ellos. En el Antiguo Testamento la idolatría era mirada como esta avaricia extrema. Entonces, aquí también, la avaricia, el ver las riquezas de este mundo, las riquezas pasajeras, como dónde poner la confianza, es decir, las cosas que son meramente de este mundo. Otra preocupación del escritor es el descuido y abusos que estaban sufriendo los pobres. ¿Por qué? Porque los avaros o la gente que descuidaba a los pobres porque veían a los más ricos como mejores, como superiores, descuidaban a los pobres, a los necesitados y a las viudas. Estos a su vez, los pobres, los necesitados y las viudas debían tener paciencia. Ahora, la paciencia que es descrita en este libro no es la que nosotros muchas veces acostumbramos a nombrar, que es esperar algo que va a suceder. Luego vamos a estar hablando algo de esto, pero no es meramente esperar algo, la paciencia. Entonces, ahora vamos a entrar en la lectura de la palabra de Dios, así que espero que todos ustedes puedan tener su Biblia a mano, tener, qué sé yo, su celular, por el cual compartan lo que estamos viendo en esta epístola maravillosa. Y vamos a leer el capítulo 1, solamente el versículo 1. La palabra del Señor dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Entonces ya hemos visto que el formato de las epístolas primero lleva un saludo, que Santiago lo hace en este primer versículo. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Es muy potente. Le designa el título de Señor, de Kyrios, a Jesucristo, que se refiere al dueño absoluto de algo o de alguien. Lo que está queriendo decir Santiago aquí es que Jesucristo, recuerde y ponga en su mente esto, que era su medio hermano, con aquel que había convivido desde la infancia. Él era su Señor. Imagínense la potencia de lo que se está diciendo. Mi medio hermano es el Señor. ¿Cómo debe haber visto también su testimonio? Se refiere al dueño absoluto entonces de algo de alguien. En el Imperio Romano casi siempre designado para el emperador o para el dueño de un esclavo. No es como hoy día que nosotros tratamos de señor tanto a muchas personas, sino que se designa única y exclusivamente para aquellos que son dueños de otro. Entonces, muy potente que Santiago diga: Jesucristo es mi Señor, porque esto sería apostatar de su antigua fe como judío. El doulos, como se autodesigna el autor, no solo le debe obediencia absoluta a su Kyrios,
sino también amor profundo, humildad, lealtad y honor. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el primer siglo, muchas veces en los testamentos que preparaban los señores, dejaban designado que alguno de sus esclavos o todos ellos murieran en conjunto con el señor, con su dueño. Por lo tanto, el doulos, el esclavo, sabía que de que viviera o no viviera el señor, el Kyrios, dependía su vida, asimismo la de su familia, de los que le rodeaban. Por lo tanto, era un honor servir a este del cual se dependía. Entonces, el dulo no solamente es decir, este es mi dueño, sino del cual soy absolutamente deudor, porque le debo la vida, de él depende mi vida, y también amor profundo y servicio en lealtad. Esta frase, creo yo, y todo este saludo son muy fuertes. Aunque siervo pareciera ser un término peyorativo, no necesariamente lo es. Y lo explico. Así son autodesignados los profetas. Los profetas se consideran siervos de Dios. Y probablemente Santiago, al leer la Septuaginta, se da cuenta de esto, porque repite prácticamente igual a los profetas esta frase: yo soy siervo de, van a decir del Antiguo Testamento, los profetas, de Jehová. Pero aquí Santiago lo cambia por la palabra Jesucristo. En segundo término, en el Imperio Romano, según a quien se servía, era la condición del esclavo. Y aquí también quiero detenerme un momento. Ser de la casa de César, del emperador, ser de la casa de un buen señor, era para los esclavos algo para sacar pecho. Yo soy de la casa de... Yo supongo que algunos de ustedes están pecador como para ver la serie, qué sé yo, donde salen esclavos. Y dicen, este pertenece a la casa de... Bueno, y ellos dicen como que, y hablan como que fuera algo de lo cual van a gloriarse. Entonces, finalmente, probablemente Santiago no solamente está hablando de su propia humildad, sino él está diciendo qué cosa más gloriosa es servir a Jesucristo. Yo, así como los profetas del Antiguo Testamento sirvieron a Jehová, yo sirvo a Jesucristo. Y esa debiera ser la conducta y la confesión de cada uno de nosotros, y entender lo que significa. Decir que Jesucristo es el Señor no basta en el sentido de la vivencia. Hay que vivir esa confesión. Hay que vivir el señorío de Cristo, porque eso es lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Lo mejor que le puede haber pasado en la vida no es haberle sacado la ruedita a la bicicleta, no, de ninguna manera, sino que es vivir en el señorío de Cristo, porque en esa vivencia hay amor profundo. Nadie nos va a tratar mejor que Cristo. Nadie. No hay ningún otro Señor que pueda ser mejor que vivir en el señorío de Cristo. Él nos ha tratado con ternura, con amor. Él nos ha tratado no solamente como esclavos, sino que nos ha llamado a su mesa a ser hijos. Imagínense un esclavo que toda su vida fue esclavo y maltratado, y que llega a la casa de un amo y que cuando le empieza a servir hay una relación de cercanía y que le dice, ya tú no eres esclavo, sino que eres amigo mío. Y no solamente eso, te tomo como hijo, te tomo como hijo, te tomo como miembro de mi familia. Siéntate a mi mesa. Y eso es lo que celebramos muchas veces nosotros cuando decimos y tomamos la Santa Cena.
nos sentamos a la mesa con el Señor de los señores y Rey de reyes. Qué potente, que decir que el Señor de todo lo que existe es también mi Padre. Jesucristo no solamente es el Señor y dueño y el creador de todo, sino es quien dio su vida por mí porque me ama tanto. Entonces hay que sacar pecho porque somos servidores del Señor. La carta está dirigida a los esparcidos de las 12 tribus de la diáspora. La diáspora fue uno de los elementos importantes para la expansión del Evangelio. Dios permitió todos estos acontecimientos, la persecución, para que los cristianos fueran a otros lugares y evangelizaran a otros, sobre todo en el primer siglo. Habían sinagogas en las principales ciudades. Y fíjese ustedes lo que pasaba, por ejemplo, en el caso de Pablo. Pablo, el primer lugar donde predicaba era en la sinagoga y luego en otros lugares más. Había personas interesadas en la fe del Antiguo Testamento, que querían escuchar, que querían oír, los llamados prosélitos, los que no eran judíos de nacimiento, pero querían hacerse judíos porque creían en este Dios del Antiguo Testamento y entonces se circuncidaban en el caso de los varones y empezaban a vivir como judíos. Ellos estaban receptivos. Por eso es que Pablo y tantos otros cristianos primero predicaban en la sinagoga, porque luego de allí era más fácil que se convirtieran al cristianismo y entendieran el mensaje. Respecto a la diáspora hay tres posibilidades: que sea una diáspora literal, son judíos fuera de Palestina, que son los judíos cristianos fuera de Palestina, es decir, no solamente los cristianos, sino que toda clase de judíos, y para los cristianos, ya que son el nuevo Israel donde se encuentran. Ahora, podría ser todas estas en conjunto. Creo yo que podría ser que son judíos cristianos fuera de Palestina, que son los cristianos el verdadero Israel, porque en el Nuevo Testamento no hay otro Israel, sino que la iglesia donde se encuentra. Capítulo 1, versículos 2 al 4. La palabra del Señor dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Lo vuelvo a repetir y piense lo que está diciendo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Creo que es una paradoja. ¿Cómo voy a alegrarme porque tengo muchos problemas? ¡Wow! Versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. ¿Qué cosa? La fe, la prueba. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Leo este versículo 4 también en Reina Valera del 60. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí Pablo ocupa dos palabras que en Reina Valera se traducen como prueba. La primera de ellas es peirasmo, que está en el versículo 2. Está diciendo, y lo que está diciendo: tengan sumo gozo, siéntanse bendecidos cuando tengan diferentes tipos de dificultades, de problemas, de pruebas. Es decir, cuando su vida es examinada y puesta en duda. Es una prueba con un fin específico. Quiero decirlo de otra manera. Esta palabra peirasmos habla de algo que se debe comprobar
y aprobar. Cuando uno lleva, qué sé yo, algo de oro a un joyero para vendérselo, el joyero no solamente lo va a admirar con, un, con algo que él tiene especializado, sino que además le va a poner una gotita de alguna cosa, el crisol, ¿para qué? Para comprobar si ese oro es genuino o no. En Proverbios, la palabra de Dios nos dice que nuestra fe va a ser probada y va a ser evidente quién es quién. Entonces debemos tener sumo gozo en encontrar que es una bendición cada prueba, porque es la oportunidad que Dios nos está poniendo por delante para ser examinado y luego recibamos el cheque o no de Dios. El cristiano debe tener por sumo gozo como un deleite profundo el estar en situaciones difíciles, ya que allí puede demostrar cuánto ha crecido, madurado y por sobre todo su amor a Dios y el prójimo. Lo digo de otra forma. Cuando, qué sé yo, no tenemos las lucas suficientes, cuando alguien no nos trata como debería, porque todos debemos tratarnos con respeto, cuando simplemente hay alguna enfermedad, es la oportunidad propicia para demostrar quiénes somos, cuánto amamos a Dios y cuánto amamos a nuestro prójimo. Luego viene la palabra doquimión en el versículo 3, y esta palabra designa algo que ya ha sido comprobado. Es la demostración que se ha conseguido con una prueba, peirasmos, de la forma que da plena certeza, plena confianza. Lo digo de otra forma, la primera palabra peirasmos es que se está probando algo para que luego doquimión sea aprobado ese algo. Cuando yo compré el computador que estoy usando hoy para transmitir, este computador venía con una caja que venía con varios cheques, con certificado. ¿Por qué? Porque había sido probado en una fábrica y aprobado con el check de que era algo que estaba para funcionar correctamente. Entonces, dicho de otra forma, las situaciones complejas, las pruebas, son para el cristiano el medio de hacer evidente su verdadera fe y por lo tanto obtener la aprobación de Dios. Esté en las circunstancias que se encuentre hoy, es la oportunidad propicia para que usted compruebe y demuestre que es un verdadero cristiano. Cuando un hijo es falto de respeto, no es que eso esté bien, está mal, pero es la oportunidad que como padres nosotros demostremos lo cristiano que somos. Cuando un vecino simplemente es malviviente, tenemos la perfecta oportunidad para demostrar que somos cristianos. Ahora, yo no estoy hablando del escritor Santiago, está diciendo, tengan por sumo gozo cuando por causa de ustedes están recibiendo consecuencias. No está diciendo eso. No está diciendo tengan por sumo gozo estar endeudado hasta las patas. No está diciendo eso, sino que cuando las circunstancias de la vida, que son incontrolables por nosotros, nos presentan dificultades. Ahora, las pruebas casi siempre se ven en negativo, pero también hay situaciones donde uno se encuentra con pruebas que podrían verse como positivas. Mucha gente, por empezar a ganar más dinero, simplemente deja de servir a Dios, teniendo, por ejemplo, un llamado para las misiones, para el pastorado, para el evangelismo. Creo que esa era la oportunidad perfecta para demostrar, yo elijo servir y ser un siervo verdadero de Cristo.
Entonces voy a resumir lo que se ha dicho hasta aquí. Toda circunstancia, positiva o negativa, puede ser una prueba, donde nosotros podemos manifestar que somos verdaderamente cristianos. Y allí está la paciencia, el someternos a ese tiempo de prueba para decir que verdaderamente Cristo es el Señor de nosotros, que amamos a Dios, que amamos a nuestro prójimo y por lo tanto somos aprobados por Dios, porque actuamos de la forma en que corresponde. Quisiera terminar este tiempo de estudio, porque aunque empezamos un poquito antes, no quisiera extenderme más allá de las 9:30 de la noche, leyendo algunas de sus preguntas o algunas de las cosas que ustedes han dicho o supongo que han dicho. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor que la haga ya, por favor, y que podamos juntos compartir lo que Dios nos ha dicho. Entonces, el resumen de todo esto es que lo que va a decir a continuación Santiago es cómo ser aprobados por Dios. Diríamos que este es el resumen de toda la epístola. ¿Quieres ser aprobado por Dios? Bueno, descubramos en esta hermosa epístola cómo serlo, cómo vivir una vida práctica de la verdadera fe. Mientras usted escribe alguna pregunta, quiero continuar solamente un par de minutos más diciendo la prueba o demostración de la fe produce o trabaja la paciencia, para la paciencia, el aguante, la resistencia. Esto no es una paciencia pasiva, sino que es cómo Dios nos va moldeando en toda y cada una de las situaciones que vamos viviendo. Entonces la paciencia es dejar que Dios actúe en cada una de las circunstancias que cada uno de nosotros está viviendo. Hopomoné o hipomoné, mejor dicho, es la cualidad que una persona tiene para conquistar la adversidad y transformarla en un triunfo. Déjeme darle un ejemplo aquí muy fácil de entender, de hipomoné. Cuando alguien, ya que Belki está conectada, empieza a hacer ejercicio, y ella es una instructora, sígala también a ella, que hace muy buenas clases. Cuando alguien empieza a hacer ejercicio y no está acostumbrado, los músculos le van a doler la primera vez, la segunda vez, pero cuando uno se somete disciplinadamente a hacer ejercicio, luego ya pasa a ser parte de uno y ya con los mismos ejercicios no le pasa lo mismo. Entonces, hipoponé es la cualidad, la paciencia de perseverar en un tiempo donde a alguien le duele algo, pero conquista la adversidad y la transforma en un triunfo. La transforma en alguien completo, acabado, en alguien que ha alcanzado madurez. Y esta palabra griega, teleios, es haber alcanzado una madurez suficiente. Es decir, haber alcanzado el propósito para el cual está llamado, para lo que Dios le destinó. Es decir, en la forma de avanzar en la vida cristiana, tener estas pruebas y superarlas. Si no las superamos, vamos a volver a vivirlas. También se puede traducir como perfecto, acabado o terminado, totalmente desarrollado. Cabal, para que sea cabal y perfecto. Esta palabra holócleros habla de ser perfectamente sano, perfectamente íntegro, sin defecto. Y esta es la misma palabra que la Septuaginta, es decir, en el griego se traducen las palabras del Antiguo Testamento para hablar del sacrificio. No es que el animal fuera perfecto en el sentido que nosotros lo entendemos, sino que estaba apto
para ser sacrificado. No tenía defecto, no tenía mancha, no tenía una pata quebrada ni nada por el estilo. Estaba perfectamente sano e íntegro, sin defectos que le descalifiquen. Entonces, el tiempo difícil debe ser para nosotros un tiempo donde demostramos que somos lo que Dios quiere que seamos y nos podamos presentar delante de Él sin ningún problema, sin carencias. Y estas palabritas, leipodemeis, significan la combinación de los dos anteriores, cabal y perfecto, sin que falte ninguna cosa. Qué hermoso es saber que Dios está trabajando con cada uno de nosotros en los tiempos difíciles. Qué hermoso es saber que Dios de alguna forma con cada uno de nosotros en este tiempo de pandemia está permitiendo que nuestro carácter sea formado. Probablemente a algunos le están faltando los recursos. Por favor, cuente con nosotros como amigos, como hermanos en la fe, pero recuerde que es el tiempo para que pueda exaltar a Dios. Y superando esta prueba, Dios le va a aprobar. Es el tiempo para que nosotros sepamos quiénes somos, porque Dios ya lo sabe. Resumiendo, de nuevo lo que se ha dicho hasta aquí, la prueba es el tiempo donde nosotros podemos presentarnos como aprobados delante de Dios. Y yo le invito a que en la situación que usted está viviendo se presente como aprobado delante de Dios, como alguien que de verdad le sirve, de verdad le ama y alguien que quiere vivir la vida de la fe con exaltación al Señor en todo lo que hace. Dios está transformándonos sin ninguna duda para que nos presentemos delante de Él como cabales y perfectos. Pero lo que dice Santiago es que las situaciones difíciles de la vida no nos transforman, sino que solamente demuestra quién es quién. Cuando nosotros decimos cosas como, es que este o esta me saca los chorros del canasto, por eso le respondí mal. No, esa es la situación propicia para que usted demuestre quién es. Y cuando puede tener dominio propio, templanza, mansedumbre, humildad, cuando el Espíritu está haciendo su obra en usted, puede ser aprobado por Dios. Bueno, llegamos al final de esta clase y espero que para ustedes haya sido una bendición tanto como para mí. Doy gracias al Señor por este tiempo y voy a orar al Señor y si no hay ninguna pregunta, no sé si es porque no se entendió nada o porque se entendió todo. Así que quiero solamente orar por cada uno de ustedes y les invito a que el próximo martes a las 8 de la noche pueda conectarse nuevamente, invite a otro, es sano que lo hagamos, vamos a hacer un resumen en la segunda clase al principio de unos 5 minutos para que los que se empiecen a conectar puedan también interiorizarse en lo que ya hemos hablado. Así que oremos al Señor y démosle gracias por este tiempo que hemos vivido juntos. Señor, te damos tantas gracias por tu amor soberano, por tu amor profundo hacia nosotros. Te damos gracias porque tú has tenido misericordia de cada uno. Te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido que podamos escuchar para poder ser transformados por tu palabra, por tu espíritu. Oh Señor, no permitas que ninguna de estas palabras caiga a tierra, sino que recordemos al enfrentarnos a situaciones difíciles, complejas, que tú eres nuestro Señor, que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, que podamos recordar que Jesucristo es para quien debemos vivir, a quien le debemos honor, a quien le debemos respeto. Oh Señor, que podamos vivir cada día de nuestra vida sometiéndonos a su señorío en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos y hermanas,
Que el Señor les bendiga ricamente. Espero que se conecten la próxima semana. Si quieres seguir haciendo comentarios, dándole me gusta, me encanta, o teniendo cualquier tipo de reacción, puede hacerlo. Así que me despido deseando lo mejor para su vida. El Señor le bendiga ricamente. Nos vemos la próxima semana. Ah, y un aviso muy, muy importante. Este jueves, también a las 20 horas, tendremos un en vivo por esta misma plataforma, por Facebook Live, y vamos a estar hablando o escuchando, ya que va a ser alguien mucho más especializado, va a estar hablando de coronavirus, Fernanda Soto, que es enfermera, así que le invito a conectarse este jueves a las 20 horas y el domingo a las 11 de la mañana por esta misma plataforma, Facebook Live. Vamos a tener nuestra reunión donde vamos a alabar junto al Señor, recibir una hermosa palabra y gozarnos porque estamos en comunión con el Señor y entre nosotros como hermanos. El Señor les bendiga mucho. Nos vemos. Bye.